Vamos a ver. Luego se acercó un encendedor a su cuerpo y en fracciones de segundo se prendió en llamas. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. No, sí, es normal. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así. Se escucha al joven No gritar se ve cuando la desesperado alejas. y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Te falta una. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre Ahí entra en está. pánico. Así. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así vamos a ver. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre Ahí entra en está. pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Yo no tengo choques Se en mi escucha al mano. joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. ¿Te acuerdas que Se decías? escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. ¿Te la Se sabes escucha al bien? joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en Así pánico. no importa. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Así para saber cuál es Se el escucha al joven gritar Es que no desesperado me voy a poner y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Te falta una. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre Ahí entra en está. pánico. Así. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al No, sí, joven gritar ¿dónde está? desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Wow. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ah, no salió, no Se salió. escucha al joven gritar desesperado y luego la Ahí madre está. entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ajá. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico.
Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está, muy bien. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Espérate, no fijas. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre Ahí entra en está. pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre Ahí está. entra en pánico. Ya Se está escucha al Luigi, joven otra gritar vez. desesperado y luego Ahí la está. madre entra en pánico. ¿Por Se qué no escucha al querías? joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Porque no vas con Se mi escucha al mamá. joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Wow. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre Ahí está. entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico después. Ah, Se pues. escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Ahí está. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar No se corta, desesperado no se tan y largo. luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Espérate, no salgas. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico. Falta uno. Se escucha al joven gritar desesperado y luego la madre entra en pánico después de que lo escucha Ahí está. considerablemente. Autoridades advierten a los jóvenes que además del peligro que corren, pueden terminar en la cárcel si causan heridas a otros. Ilia. Increíble que esto esté pasando, Vilma. Sí, preocupante. Muy preocupante para los padres. Gracias por esa información.